Estás volcando mesas, nos llamas a volver al altar de tu presencia como la primera vez. Estás limpiando el templo, tú traes restauración, a ti te pertenecemos, tu iglesia somos Dios. Somos tu pueblo, tú nuestro Dios. Somos tu templo, santifícanos, Señor. Tú ves un pueblo santo, apártanos del mal, por gracia escogidos, llamados a adorar. Queremos agradarte, hacer tu voluntad. Cada momento importa en la eternidad. Somos tu pueblo, tú nuestro Dios. Somos tu templo, santifícanos, Señor. Somos tus hijos, tu posesión, para tu gloria, santifícanos, Señor. Márcanos con tu presencia, ven a habitar entre nosotros, Dios. Nos corriges y nos guías. Tú eres bueno, eres nuestro pastor. Tu amor es firme y es tierno. Tu ley perfecta es nuestra verdad. A tus pies nos humillamos. Lo que te damos tú restaurarás. Si nos rendimos, nos restaurarás. Somos tu pueblo, tú nuestro Dios. Somos tu templo, santifícanos, Señor. Somos tus hijos, tu posesión, para tu gloria, santifícanos, Señor. Santo eres Dios, santo eres Dios. Si nos llamas, vendremos, no tardamos, corremos. Nos rendimos de nuevo, nos rendimos de nuevo. Si nos llamas, vendremos, no tardamos, corremos. Nos rendimos de nuevo, nos rendimos de nuevo. Si nos llamas, vendremos, no tardamos, corremos. Nos rendimos de nuevo, nos rendimos de nuevo. Si nos llamas, vendremos, no tardamos, corremos. Nos rendimos de nuevo, nos rendimos de nuevo. Si nos llamas, vendremos, no tardamos.
nos rendimos de nuevo, nos rendimos de nuevo. Dios le bendiga, amado hermano y hermana que escuchas este mensaje. Amados amigos, es mi deseo, mi oración sincera, que la gracia y la misericordia de Dios estén con ustedes. Y que ahora que podemos compartir la palabra de Dios, seamos todos edificados a través de esta palabra que tiene poder y tiene vida. Porque es inspirada por un Dios que nos ama. Vamos a leer, estoy en el libro de Éxodo capítulo 10. Vamos a leer los primeros 7 versos, aunque toda la escena se desarrolla a lo largo de todo el capítulo. Vamos a leer el comienzo. Dice así la palabra de nuestro Dios. Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra. Y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo. Comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo. Y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió delante de Faraón. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Dios bendiga su palabra. Padre amado, estamos viviendo tiempos gloriosos, tiempos de grandes crisis, tiempos de grandes adversidades, tiempos de grandes sacudimientos en todos los países, en nuestras ciudades. Pero a pesar de todo lo que se está viviendo, sabemos que tú estás preparando a tu iglesia para un gran éxodo. Porque tú eres el Dios de tus hijos. Eres el Rey de la eternidad, eres el Rey de los tiempos y las sazones de los tiempos, de las temporadas. Pero eres sobre todo el Señor y Rey de tus santos y de tu iglesia. Por lo tanto, anímanos con estas palabras. Prepara nuestros corazones para servirte y que en el nombre del Señor Jesucristo nosotros podamos seguir adelante con la mirada puesta en ti. Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Señor, en tu nombre lo hemos pedido. Amén, amén y amén. Si aquí en Nueva York tú fueras a Broadway, seguramente estarías interesado en ver en una de las grandes obras que ha sido consistentemente de las más afamadas ahora mismo en Broadway. Se conoce como la obra de Hamilton. Es una obra inspirada por un autor latinoamericano, Lin-Manuel Miranda, y presenta un elenco espectacular, pero básicamente está basada en la vida, aunque él se ha tomado grandes licencias poéticas, pero está basada en hechos verídicos, en la vida de 2 hombres, Alexander Hamilton y por supuesto Aaron Burr, que fue el hombre que mató a Hamilton en el famoso duelo, no lejos de aquí, en la ciudad de Weehawken, en New Jersey. Él le mató en un famoso duelo y terminó no solamente con la vida de Hamilton, él terminaría con toda su carrera política. Pero pocos conocen la historia detrás de la historia. Por supuesto, Burr estaba enojado con Hamilton porque Hamilton le había costado a él la vicepresidencia de Estados Unidos.
Cuando él y Jefferson habían quedado empatados, fue Hamilton el que manipuló las cosas para que Jefferson saliera como vicepresidente y no Aaron Burr. Cuando Aaron Burr tuvo la oportunidad de ser el gobernador de la ciudad de Nueva York, fue otra vez Hamilton el quien le descuadró el piso para que él no lo lograra. Así que él tenía un gran resentimiento contra Hamilton. Y cuando se presentó la oportunidad, entonces ahí fue que hubo el insulto, hubo el duelo y eventualmente le quitó la vida. Pero lo que muchas personas no sabemos es el aspecto religioso de la vida de Aaron Burr. Él era el nieto de uno de los grandes predicadores de todos los tiempos. Jonathan Edwards, su abuelo, fue usado por Dios grandemente durante el primer gran avivamiento que hubo en Estados Unidos. Sus mensajes estaban llenos de poder y el poder de Dios se movilizó a través de él. De hecho, él fue el fundador de la Universidad de Princeton y su primer presidente. Pero en algún momento de su vida, Aaron Burr se alejó de Dios. A pesar de tener una hermosa herencia y legado espiritual de la familia, él se alejó de Dios cuando estudiaba en la Universidad de Princeton. Dice la historia que hubo un tiempo donde hubo un gran mover de Dios en la universidad. Y Aaron Burr estuvo intrigado. Y llegó a ir a algunas de esas reuniones y estaba a punto de tomar la decisión de entregarle su corazón a Cristo, pero decidió consultarlo con el presidente actual de esa universidad, de ese tiempo, que ya no era su abuelo, obviamente, pero que era amigo de la familia. Y este presidente, supuestamente cristiano, le dijo: mira, no te dejes mover por esas cuestiones emocionales. Ese avivamiento es solo puras emociones, no le prestes atención. No te dejes enredar por eso. Tú tienes un futuro brillante, tú tienes una mente brillante. Y tú puedes hacer mucho más que meterte en cosas de iglesia. Y Aaron Burr dice que en una ocasión le contaría a su nieta, años después, cuando su nieta vino a Cristo y le dijo: abuelito, ¿por qué tú no aceptas a Cristo? Él le dijo a su nieta estas palabras, le dijo: hace muchos años yo tuve la oportunidad de recibir a Cristo. Y él me invitó y estuve a punto de arrepentirme, pero yo me contuve de hacerlo, no di el paso de fe. Y cuando salí de aquella reunión, miré al cielo y le dije a Dios estas palabras. Le dije a Dios: déjame tranquilo y yo prometo dejarte tranquilo a ti. Le dijo él a Dios. Le dijo: nieta, él ha cumplido con su parte y yo cumpliré con la mía. Trágicamente, después que él mató a Hamilton, él perdió todo, perdió su posición, su prestigio, perdió todos los reconocimientos, se convirtió en una persona leprosa que nadie quería tocar. Sus últimos años fueron solitarios y trágicos, especialmente después que perdió a su única hija, que salió en un barco y venía hasta Nueva York y nunca llegó y nunca encontraron lo que había sucedido. Y aún ya anciano, él caminaba ahí hasta Battery Park, ahí en Manhattan, para mirar al mar. Y dicen que él pasaba horas mirando con la esperanza de que quizás su hija apareciera de algún momento a otro. Una vida trágica, una vida triste, porque él permitió que su corazón se endureciera para venir a Dios. Hemos estado mirando en este libro de Éxodo un gran drama. Hemos visto los grandes personajes: Dios, Moisés y Faraón. Hemos visto las condiciones y circunstancias en que esto se ha dado. Pero en este capítulo hay un giro diferente. La última vez que dejamos a Faraón, en los versos anteriores, en el verso 34 decía: y viendo Faraón que la lluvia de granizo, ¿te acuerdas?, había cesado, y el granizo y los truenos se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos. Mira lo que pasa. Ahí él endurece su corazón. Y ahí es que nosotros vemos que entonces Dios dice: ¿sabes qué? Yo voy a mostrarles a ustedes
lo que yo puedo hacer. Él le dice, yo voy a hacer señales, voy a hacer prodigios, milagros, para que mi pueblo sepa que yo les amo. Y también sepan que yo soy un Dios poderoso. Y para que ustedes después le cuenten a sus nietos y a sus hijos y a sus nietos y a las futuras generaciones la clase de Dios al cual ustedes sirven. Entonces, en ese momento, Él va a mostrarles a ellos quién es Dios. Y ahí entonces todo toma un giro diferente. Aquí vamos a ver la tensión número 1 entre la soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre. Porque lo que nosotros vamos a ver es eso. Cuando Él se obstina en pecar, mira lo que sucede. Dios permite que Él siga por ese camino y retire toda gracia previniente que nosotros siempre necesitamos para venir a Cristo. Y Él queda totalmente a sus propios designios. Habiendo rechazado a Dios, habiendo recibido invitación y oportunidad tras oportunidad, y rehusándose a humillarse a Dios, Dios finalmente le va a decir, ¿sabes qué? Tú escogiste, pasaste el punto de no regreso, ahora tu corazón ha quedado endurecido, así te vas a quedar. Y en cierta medida Dios endurece su corazón. Acuérdate que el mismo Faraón le había dicho anteriormente, oh, estoy arrepentido, Dios es justo y yo he pecado, pídele que me perdone. Pero ahora nosotros vemos que esas palabras fueron fingidas. Él fue como el niño que cuando la mamá o el papá lo sorprenden con las manos en la masa haciendo lo que no tiene que hacer, de pronto él muestra un tremendo arrepentimiento. Pero en realidad no lo está. Y si tuviera la oportunidad lo volvería a hacer. O es como la persona que de pronto se le descubre que está haciendo algo incorrecto. Y tú sabes que porque lo descubren, entonces él muestra cierto remordimiento, ¿no es cierto? Pero no ha habido un verdadero arrepentimiento. Pero nota esto. Dios es soberano. Él tiene todo el derecho en el universo a establecer lo que Él quiere hacer. Pero Dios reconoce también que el ser humano tiene libre albedrío para escoger. Y aunque hay una tensión entre ambas cosas, lo cierto es que no hay un ser humano que pueda decir Dios es injusto. Ni Dios tampoco puede decir le he robado el libre albedrío a la gente, su capacidad de escoger. Por eso alguien ha dicho que las puertas del infierno se cierran desde adentro, que la gente se pierde porque rechaza a Dios. Pero el deseo de Dios no es que la persona mala se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Pero hay personas que buscan oportunidad para arrepentirse, pero cuando se les da y cuando se les muestra la gracia, ellos la aprovechan para seguir pecando. Hay una escena en la película Salvando al Soldado Ryan, de Steven Spielberg. Si tú recuerdas la historia, es durante la Segunda Guerra Mundial. Hay una familia que ha perdido 4 de los 5 varones, el único hijo que queda vivo. Se le escribe una carta al presidente y el presidente de Estados Unidos ordena que vayan y rastreen a ese muchacho y lo traigan sano y salvo a su familia. Y entonces la historia es la búsqueda del soldado raso Ryan. Y lo encuentran y lo traen, pero en la búsqueda hay una escena donde capturan a un soldado alemán. Después de una intensa pelea, lo logran someter y lo capturan. Y por supuesto, él empieza a rogar misericordia, a pedir que tengan misericordia, que no le disparen, que no le maten, que no le hagan daño. Y hay uno de los soldados, si recuerdo bien la escena, hay uno de los soldados norteamericanos que le compra el cuento, por decir así.
y él no impide que él escape. Y el hombre logra escaparse, y más adelante en la película lo volvemos a encontrar, y él vuelve a aparecerse y no había ningún arrepentimiento. Él mata a uno de los compañeros del joven porque él nunca fue sincero. Mientras estaba perdiendo, él quería misericordia, pero cuando él regresa, él vuelve a su vida de soldado. No había un verdadero arrepentimiento, era la escena de la guerra, es la experiencia de la guerra. Tú haces lo que tengas que hacer para sobrevivir, básicamente. Pero en el caso de Faraón, cuando él le dice, mira, Dios te está diciendo, arrepiéntete. Y si tú no te arrepientes, esta va a ser la próxima plaga que va a venir. Y es la plaga de las langostas. Y por supuesto, ahí todos los asesores, los líderes, los siervos de Faraón le dicen, mira, estamos en aprietos. Acuérdate, todas las plagas anteriores habían destruido la infraestructura económica de Egipto. Aunque las últimas plagas no habían tocado a Gosén, donde estaban los judíos, Egipto estaba en escombros, el granizo había destruido mucho de las cosechas, los pocos árboles que habían quedado y las cosechas que habrían quedado por la misericordia de Dios, ahora estas langostas vendrían y arroparían todo, ese enjambre de langostas. Las langostas son unos insectos alados y ellos devoran todo, vienen en miles y miles y miles de insectos en enjambre, y ellos terminan comiéndose todo. Entonces, ¿qué hace Faraón? Bueno, él se da cuenta de que Dios le está extendiendo su misericordia. Mientras que Dios respeta su libre albedrío, y lo vimos en el primer punto, el segundo punto es que todavía Dios está extendiendo su misericordia a Egipto y a Faraón. Dios podía haberlo acabado todo de una vez, pero Dios está pacientemente y precisamente y calculadamente llevando a Faraón a un punto donde ya no va a tener de dónde escaparse. Mientras tanto, Dios le está pasando factura y juzgando a todos los dioses de los egipcios. El dios Set era el dios que cuidaba las cosechas de los egipcios. En tiempos de cosecha, el pueblo egipcio lo adoraba, lo veneraba, le daba especial atención porque querían que las cosechas salieran bien. Entonces, ahora Dios está diciendo, viene un ataque de langostas, y los egipcios han visto lo suficiente para saber que a lo mejor este dios Set no va a poder hacerle frente al gran Jehová de los hebreos. Y entonces él trata de negociar. Él le dice, bueno, está bien, porque sus asesores le dicen, pero abre tus ojos, todo Egipto está destruido. Entonces él trata de negociar. Y dice, bueno, sabes que está bien, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a permitir que todos los varones vayan 3 días al desierto, como ustedes piden, y adoren a Dios y regresen. Él mantiene a las esposas y a los niños como rehenes. Era como la garantía, ellos van a volver. En otras palabras, no está negociando de buena fe. Dios le está diciendo, perdiste tus esclavos, es mi pueblo y lo estoy liberando y lo estoy sacando de aquí. Y Faraón rehúsa. Y Faraón le dice, pues mira, no lo voy a aceptar. Y entonces ahí es donde va a venir la plaga otra vez. Cuando tú y yo tratamos de negociar con Dios, la naturaleza de nuestra carne es esa. Es negociar con Dios, es tratar de sacar ventaja. Cuando Dios te confronta con el pecado, tú tratas de justificarlo. Tú y yo tratamos de racionalizarlo. Tú y yo tratamos de negociar con Dios. Bueno, Señor, yo voy a cambiar de a pocas. O sabes, Señor, no, mira, eso es que no es tan serio como tú piensas. Es como si Dios te dijera, mira, deja de mentir. Y tú dijeras, pero si yo no miento, ¿cómo que no miento? Bueno, pero son mentiras pequeñas. Son mentirillas blancas, no le hacen daño a nadie. Oh, señores, que tú no sabes con los tigres con los que yo trabajo. Tú no sabes que yo me manejo entre leones y de vez en cuando para controlarlos. Yo tengo que mentir. Tengo que mentir en mi trabajo, en mi familia o donde sea. Pero es, Señor, porque es que es absolutamente necesario. Y Dios te dice, deja de mentir.
pero tú y yo tratamos de negociar. Y puede ser la mentira, pero puede ser otro, cualquier tipo de adicción o cualquier tipo de pecado. Yo recuerdo la historia triste de un compañero en el ministerio que tuvo una tremenda caída moral. Y cuando fue confrontado con su pecado, fue removido de su cargo y su familia fue herida profundamente. Pero este pastor pertenecía a otra denominación. Él se justificaba. ¿Y sabe cómo se justificaba? Él decía, bueno, entiendan que yo solo pecaba en mi día libre. El resto de la semana yo estaba consagrado a Dios. Yo nunca me paré en ese púlpito sin tener una conciencia tranquila, porque yo pecaba el lunes y me arrepentí al final del lunes. Y el resto de la semana yo estaba bien. Y tú dices, ¿cómo podemos justificar eso de esa manera? Porque es que la naturaleza de la carne es negociar con Dios. Y nosotros tratamos de negociar con Dios. Y nota que Faraón trata de negociar con Dios. En vez de someterse a Dios, él trata de negociar con Dios. Y eso nos lleva al tercer punto, que es este. Si Dios nos da un libre albedrío y nos extiende la misericordia para que canalicemos ese libre albedrío en sus planes, en sus propósitos y en la voluntad de Dios, cuando estamos mal, ¿cuál es la naturaleza del verdadero arrepentimiento? ¿Qué tenía Faraón que hacer y qué tenemos tú y yo que hacer para evitar caer en falsos arrepentimientos? Porque la Biblia te da ejemplos de hombres de Dios que fingieron arrepentimientos, pero no eran verdaderos. Hombres como Saúl, ¿te acuerdas del rey Saúl? Cuando Dios le da instrucciones precisas, destruye a estos mis enemigos y destruye todo lo que ellos tienen. Y entonces Saúl dice, no voy a hacer eso. Voy a destruirlos, voy a ganarle, pero voy a preservar al rey, voy a preservar los ganados, los mejores los voy a escoger para repartirlo entre mi gente importante. Y cuando viene Samuel y le dice, ¿pero qué has hecho? Tú has desobedecido al Señor. Y dice, yo hice todo lo que el Señor me dijo. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Y qué es lo que yo escucho? El berrinche de esos ganados. No, pero tú sabes que cuando tú notas a Saúl, tú ves en Saúl el espíritu político, el espíritu acomodaticio, el espíritu negociador, el espíritu de, hay que mantener la gente de cierta manera. Él es un político. Y Dios lo confronta y eventualmente lo desecha y lo descarta, aunque le da 40 años para que él se arrepienta. Y Saúl solo se arrepiente cuando finge arrepentirse. Aún después que Dios le ha dicho, mira lo que has hecho, tu desobediencia ha deshonrado a Dios, mira lo que le dice, está bien, pero no te vayas. Da la cara y párate conmigo en la plataforma, delante de mis hombres, para que ellos vean que Dios todavía está conmigo. Él está más interesado en el que decir de sus hombres que en lo que Dios pensaba de él. Mira el caso de Balaam, otro hombre de un falso arrepentimiento. Su historia, Israel está cruzando y el rey Balak, que teme a los israelitas, llama a Balaam, que es un profeta, para que venga y maldiga al pueblo de Israel. Pero Dios le dice, no se te ocurra. Este es mi pueblo, tú no lo puedes maldecir. Pero él va de todas maneras, hasta el burro. Dios le habla a través del burro y el burro trata de detenerlo. Pero él está, porque el rey Balak le ha prometido grandes riquezas. Y tú sabes lo que pasa, él va y no puede maldecir al pueblo de Dios. Cada vez que abre la boca lo que sale es bendición. Dios no se lo permite. Y Balak está enojadísimo con él. Y entonces esto es lo que Balaam hace. Él le dice, no Señor, yo no voy a hacer nada malo, pero mira lo que hace. Él lo que hace es que le dice a Balak cómo seducir a Israel, porque él le dice, si Israel peca, no te preocupes de maldecirlo, Dios mismo los va a castigar. Y envía a las mujeres moabitas para que vayan y seduzcan a los hombres y se crea una situación triste. Y todo es por instigación y consejo de Balaam. Un hombre que parecía que se había arrepentido, pero que no lo hizo. Y podríamos hablar de Judas,
y su falso arrepentimiento. Cuando él traiciona a nuestro Señor y después tú lo ves lleno de remordimiento, pero no de arrepentimiento. El remordimiento te hace sentir mal por lo que tú has hecho, pero el verdadero arrepentimiento te hace sentir más que eso, te lleva a Dios para que tú confieses delante de Dios tu pecado y recibas su perdón. Remordimiento es sufrimiento sin humillación. Tú te sientes mal, pero tú no te humillas. Pero cuando tú verdaderamente te arrepientes y vienes a Dios, sinceramente, Dios tiene misericordia de ti. ¿Cuáles son las marcas del verdadero arrepentimiento? Bueno, lo primero es entender que Dios tiene razón. Si Dios dice que tú estás mal, mira, tú estás mal. Si Dios dice tú es pecado, mira, es pecado. Estamos viviendo en una sociedad donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Estamos viviendo en una sociedad donde a los niños se les quieren enseñar cosas que van en contra de lo que la Biblia de Dios dice. Acerca de su identidad humana y sexual, se le está diciendo otra cosa, se le quiere promulgar otras leyes, se le quiere promulgar otros principios, cosas que Dios llama pecado. La gente dice no, y por supuesto muchos cristianos se amedrentan y dicen no, me callo, no lo digo. Pero déjame decirte, Dios dice en los primeros capítulos del libro de Génesis, Él define todo lo que había que definir en cuanto a la identidad del ser humano, en cuanto a las relaciones del matrimonio, en cuanto al sexo, en cuanto a la raza, en cuanto a todo lo que Dios está diciendo acerca de la humanidad. En esos primeros 11 capítulos está todo descrito. Y lo que Dios dice es, pero el hombre moderno se cree más sabio que Dios, ha desechado a Dios y ha dicho a Dios ya no se le necesita. Pero cuando tú y yo nos acercamos a Dios, tenemos que admitir, Señor, tú tienes razón, he pecado contra ti. Como el hijo pródigo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Todo lo que dijo era verdad. Comenzamos entendiendo que Dios tiene razón y hemos pecado. Lo segundo es, entendemos que tenemos que humillarnos delante de Dios y pedir perdón. Eso se llama confesar. Confesarle a Dios, Señor, yo he pecado contra ti. El espíritu humano es altivo por naturaleza, es arrogante. No, yo no sé eso, no, eso no fui yo, no. Tú buscas justificarte, pero hay momentos donde tú y yo tenemos que ir delante de Dios y decir, Señor, sí he pecado. Como cuando Sara, ¿te acuerdas que Dios le dice, mira, vas a ser madre de un hijo? Le dice a Abraham, tu mujer, en un año tu mujer le va a dar a luz un hijo. Y Sara se echa a reír. Pero dice, pues si yo tengo 89 años, voy para 90, ¿qué hijos voy a tener? Y se echa a reír. Es un chiste para ella. Y Dios la confronta y le dice, ¿te reíste? No, yo no me reí. Sí te reíste, le dice Dios. Ella tiene que admitirlo. Dios no se equivoca. Y es interesante que cuando ella eventualmente da luz, entonces sí se destornilla la risa. Es como ella, de asombro y de alegría, ella se destornilla la risa. Terminan poniéndole nombre a su hijo Isaac, que significa risa. Pero tenemos que aceptar. Tercero, arrepentirnos significa dar un giro de 180 grados. En otras maneras, tú vas por el camino equivocado, dices, oh, tomé la ruta contraria, tengo que salirme, dar la vuelta y ir en la dirección correcta. Eso es arrepentimiento. Tiene que haber un cambio. En el idioma griego, la palabra arrepentimiento, la palabra significa un cambio en la manera de pensar que nos lleva a la manera correcta de actuar. Tiene que haber un cambio de mentalidad, metanoia. Meta quiere decir cambio. En el griego la palabra metanoia es arrepentimiento. Meta quiere decir cambio, noia viene de mente. Un cambio de pensar, un cambio de la manera de tener la perspectiva, ¿no es cierto? Faraón no hace eso. Faraón rehúsa
Él se para en el no y dice no a Dios. Faraón está por perder. Faraón no puede ganar contra Dios, porque Dios nunca pierde. El día que Satanás quiso levantar un reino contra Dios y quiso ser la antítesis de todo lo que Dios era, cuando él dijo, si el reino de la luz, del reino de Dios es el reino de la luz, yo voy a hacer lo contrario, mi reino va a ser un reino de oscuridad. Al escoger la oscuridad, Satanás escogió ya perder, porque la oscuridad jamás puede prevalecer contra la luz, y Dios es luz. Entonces, tú y yo, porque estamos unidos al Señor Jesucristo, somos también luz. Y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios nunca pierde. La cruz parecía una derrota. Y Dios transformó el objeto que era abyecto, que era ignominioso, vergonzoso, morir crucificado. Dios lo transforma en un símbolo de triunfo, de victoria, de salvación, de redención. En la cruz Dios vence al diablo, a la muerte, al pecado, al mundo, a nuestra carne, a la enfermedad. En la cruz Dios muestra que Él también es mucho más que vencedor. Y tú y yo estamos unidos a Él. Tú y yo siempre tenemos que lidiar con el pequeño faraón que todos llevamos dentro, ¿no es cierto? Y la única manera que lo podemos hacer es llevándolo a la cruz de Cristo. ¿Por qué no lo hacemos ahora? ¿Por qué no vamos y oramos? Yo te pregunto en esta oportunidad, ¿hay algo que necesitas confesar delante de Dios? Vamos a invitar al Espíritu Santo que traiga su convicción. El Espíritu Santo no es acusador, pero Él nos muestra dónde estamos mal. Y lo hace con misericordia, con amor, para motivarnos, a arrepentirnos, porque lo que Dios anhela, más que ninguna otra cosa, es bendecirnos. Así que si hay algo en tu vida que tú te estás agarrando de eso, y tú sabes que está en oposición a Dios, suéltalo. Ríndelo a sus pies aquí ahora. Dile, Señor Jesucristo, tú eres bueno y eres santo. Perdona mi pecado. Yo rindo mi pecado, mi adicción, mi hábito, mi actitud incorrecta. La rindo ante tus pies. Señor, yo declaro que ese pequeño faraón que está dentro de mí, esa carne corrupta y caída, está derrotada por ti en la cruz del Calvario. Y yo reconozco que con Cristo estoy juntamente crucificado, para que ya no viva yo, mas viva Cristo en mí. Y la vida que vivo en esta carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que en esta hora, Señor, yo confieso por nombre mi pecado. Lo pongo ante tus pies. Lo renuncio y lo repudio en el nombre poderoso de mi Rey Jesús. Y te pido que tengas de mí misericordia y extiendas tu gracia sobre mi vida. La recibo ahora mismo y el precioso perdón que me ofreces. Y te doy gracias que en Jesucristo hay perdón y redención. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Dios perdonador. En el nombre de Cristo, derrite la dureza de mi corazón y tráeme a ti. Y derrite todo lo que hay en mí que se oponga a ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido con acción de gracias. Amén. Como siempre te damos la bendición acostumbrada.
Jehová te bendiga, Jehová te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones. Cambiaste todo en mí, ahora soy nuevo en ti. Tomaste mi error y tu amor lo redimió. Me perdonaste y restauraste mi interior. Purificado soy